Buenos días, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. ¿Pueden leerme, por favor, los objetivos de aprendizaje a alguien de sonda nasogástrica? Sí, doctor, sí lo voy a leer. Que los estudiantes realicen con eficiencia y eficacia la colocación de sonda nasogástrica. Objetivos operativos o de aprendizaje es que los estudiantes sean capaces de repasar, serán capaces de repasar la historia del procedimiento de sonda nasogástrica, conocer la definición, indicaciones y contraindicaciones del procedimiento, señalar la importancia de una adecuada evaluación y preparación del paciente previo al procedimiento, conocer los materiales del procedimiento de colocación de sonda nasogástrica, describir otras técnicas relacionadas con el tema y realizar de manera eficiente y eficaz la instalación de sonda nasogástrica. Muy bien. ¿A qué pantalla te comparto, Heidi, para que compartas? En este caso solo he entrado con uno. Buenos días, doctor. Al de Heidi Zambrana. Ya, está bien. Ya estás listo. ¿Ya puedo compartir, doctor? Sí, ya está. Está bien, doctor. Gracias. Bien, se logra ver bien mi pantalla, ¿no? Sí. Está bien. Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema de sonda nasogástrica. Para esto vamos a ver un poco de historia sobre la sonda nasogástrica, ¿sí? En relación a la sonda nasogástrica, estuvo ya desde el periodo grecorromano, ¿sí? Y el que hizo grandes cambios igual fue Aquapendente en el año 1617, pero el que mayores cambios hizo fue John Hunter, ¿sí? En el siglo XVIII. Pero alguien que marcó bastante la diferencia fue en este caso el doctor Abraham Levin, ¿sí? Abraham Louis Levin, que como ven en la imagen, incluso sacaron un reporte de él, pues es la actual sonda, ¿no es cierto? Por eso tiene el nombre. Este fue el doctor fue quien realizó esto y pues a partir de ahí se maneja este nombre, ¿sí? Él fue el quien modificó bastante porque antiguamente utilizaban, ¿no es cierto?, materiales de plata, materiales más rígidos, materiales más duros para introducir la sonda nasogástrica y él fue quien pues hizo los cambios, ¿no es cierto? Y pues ahora tenemos los diferentes tipos de sondas que obviamente ya no son de materiales tan rígidos y son más maleables, más moldeables también. Bien, entonces dentro de lo que sería la definición de sonda nasogástrica, tenemos que entender que el sondaje nasogástrico básicamente es una técnica invasiva, ¿sí? Que va a consistir en la introducción de un tubo flexible que puede ser de diferentes materiales, puede ser de silicona, de poliuretano, PVC, polietileno, ¿sí? Y que va a ingresar desde la parte externa hacia el estómago, ¿sí? Por la vía nasal. O también puede ser por la vía oral, que en este caso sería una sonda orogástrica. Y a través de esto vamos a tener una vía de acceso hacia el estómago con diferentes fines que pueden ser tanto diagnósticos como terapéuticos y vamos a ir viendo esto más adelante.
Bien, tenemos un pequeño recordatorio anatómico para que tomemos en cuenta, ¿sí? Y también tenemos de manera gráfica cómo es que va a ingresar la sonda, ¿sí? Estas son las fosas nasales, ¿sí? Va a ingresar la sonda. Aquí tenemos las coanas también. Y va a llegar hasta lo que sería el estómago. Entonces va a atravesar todo lo que sería el esófago y llega hacia el estómago. Tenemos que tener cuidado aquí con lo que sería la epiglotis, la tráquea, porque más adelante vamos a ver que también puede existir algunas complicaciones. En este caso serían desviaciones hasta estas vías, ¿sí? Pero esto como recordatorio anatómico para que lo tengamos en mente. Bien, vamos a ir con algunas indicaciones. En este caso, de las principales indicaciones está lo que sería la nutrición enteral, ¿sí? La segunda sería lo que es el lavado gástrico. ¿En qué casos realizamos el lavado gástrico? Como ven aquí hay varios ejemplos. El lavado gástrico, por ejemplo, en una hemorragia gastrointestinal, hemorragias digestivas altas, ¿sí? Por sobredosis de medicamentos, ¿sí? También puede ser otra indicación, infusión o introducción de medicamentos, aspiración de contenido intestinal. En relación a la parte del contenido intestinal, se pueden hacer diferentes estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es también realizar un cultivo. Esto para la parte de tuberculosis, ¿sí? Luego, otra de las indicaciones también está lo que es la aspiración de las secreciones gastroduodenales. En casos estos de paresis gástricas, ileos, ¿sí? La prevención y la protección también es importante tomar en cuenta. Esto en pacientes tanto pre como postoperatorios, ¿sí? Para evitar lo que serían las broncoaspiraciones. Eh, Esto puede suceder en diferentes casos, en pacientes que están enfermos con bajo nivel de conciencia especialmente, o con problemas de deglución, o también en los casos en los que, por ejemplo, no se les sitúa en una posición adecuada, ¿sí? La posición para la sonda nasogástrica, recordemos que es la posición de Fowler o semi-Fowler, entonces también en estos casos puede haber una regurgitación, ¿sí? Del contenido gástrico y puede ocasionar lo que es una broncoaspiración, ¿sí? Entonces, para prevenir todo esto, también está indicado la sonda nasogástrica como diagnóstico, que ya habíamos mencionado, ¿sí? Y seguimiento también de algunas hemorragias digestivas altas, ¿sí? Entonces, estas son algunas indicaciones que tenemos dentro de lo que sería la sonda nasogástrica. Ahora, dentro de las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones que pueden ser absolutas y relativas. Dentro de las absolutas están las atresias de las coanas, atresias esofágicas, ¿sí? Que van a impedir básicamente el paso, ¿sí? del tubo. Entonces nos estaría cortando la vía de acceso, ¿sí? Ingestiones de sustancias cáusticas, también como ácidas o básicas, ¿sí? Porque estas también pueden lesionar, ¿no es cierto? Las mucosas pueden adelgazarlas y podemos tener mayor riesgo de perforaciones. Ahora, dentro de las relativas, y que es algo muy debatido, sí, están lo que sería el traumatismo facial masivo o la fractura de base de cráneo. Para la fractura de base de cráneo voy a retroceder la diapositiva y vamos a ir preguntando, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos signos de fractura de base de cráneo? Vamos a empezar con Cristina. Solamente mencionen a uno, porque vamos a ir haciendo participar a varios. Lo que es hematomas en ambos ojos, bilateral. Ya, también es conocido como, tiene el nombre de un animalito. Signo de los ojos de mapache. Bien, Kevin. Ya, otro signo, Joel, que puede alertarnos de que hay una fractura de base de cráneo media específicamente. El hematoma retroauricular. Ya, hematoma retroauricular, conocido como el signo de, eh, como el signo de Batten, ¿sí? vale. Bien, entonces vamos con otro Yeshua. ¿Qué otro signo puede haber que nos va a alertar de una fractura de cráneo de base? Tal vez pérdida de líquido por nariz y oídos. Puede ser sangre. ¿Qué tipo de líquido vas a perder? Sangre. Ya, pero otro líquido que sea más, que nos alerte más. Mm, Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué? Muy bien, Kevin. Entonces, estos son algunos de los que van a ir alertándonos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora sí. Y como ven en la imagen, es bastante descriptiva esta imagen, ¿sí? Tenemos lo que sería el signo de los ojos mapache que habíamos mencionado, ¿sí? Hay salida de líquido cefalorraquídeo tanto por el oído, ¿sí? Como por la nariz. Y también vamos a tener el signo de Battle, que es básicamente equimosis retroauricular.
¿Ya? Pueden existir otros también, pero estos son los que deben alertarnos también. ¿Sí? Vamos a ver que a nivel de los ojos van a estar, también va a haber alteraciones. Pero cuando nosotros vemos esto en este paciente, nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que pensar y analizar y evaluar también al paciente para ver si es candidato o no para colocar una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, pues básicamente podemos introducir de manera normal y recordemos, ¿sí? Que hay una conexión muy cercana con lo que es la parte del cerebro, ¿sí? Entonces, tranquilamente la sonda podemos introducirla y puede llegar, en lugar de llegar al estómago, puede llegar y atravesar y entrar a lo que es la parte de la cavidad del cerebro, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener en los casos de fracturas de cráneos de base, ¿sí? La contraindicación sería más que todo por una fractura de cráneo de base media, ¿sí? Porque si está en otras localizaciones se puede introducir, sí, pero con un personal que tenga alta experiencia, ¿sí? Y se lo puede hacer bajo vía endoscópica también. Bien, algunas otras contraindicaciones relativas, que significa que recientes, ¿sí? Estenosis esofágicas secundarias a tumor de esofagitis graves, ¿sí? Podemos ocasionar perforaciones esofágicas. El divertículo de Zenker también es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque podemos introducir la sonda y puede caer en esta cavidad, en este divertículo, ¿sí? Bien, otro tipo de contraindicaciones están las varices esofágicas, ¿sí? Podemos tener complicaciones está contraindicado, ¿por qué? Porque podemos tener complicaciones como hemorragias, ¿sí? Y no solamente varices esofágicas, también pueden existir varices gástricas, pero más marcadamente son las varices esofágicas, ¿sí? Esofagitis severas, coagulopatías severas no complicadas también, ¿sí? Dentro de las complicaciones tenemos complicaciones que pueden ser leves o pueden ser severas. Las leves, pues generalmente están, ¿no es cierto?, como la rinitis, la sinusitis, que ven en el cuadro, ¿sí? Puede haber la otitis, dolor de garganta, erosiones, ¿sí? Y arcadas de náuseas generalmente. ¿Por qué? Porque se estimula, ¿sí?, al vago. Entonces esto va a provocar náuseas, ¿sí? Y puede llegar incluso a los vómitos. Esto es importante y esto está dentro de las complicaciones leves que se puede tener, ¿sí? Ahora, complicaciones más severas pueden ser, por ejemplo, traumatismos, hemorragias, ¿sí? Lo que habíamos mencionado anteriormente igual, broncoaspiraciones, que ya hemos visto también, ¿no es cierto? Que es una de las indicaciones, pero puede haber esta complicación porque no se coloca al paciente en posición adecuada, ¿sí? Entonces, también puede existir neumonías que va de la mano con lo que serían las broncoaspiraciones, una falsa vía que se refiere también que podemos introducir en lugar de introducir por el esófago, podemos irnos por la tráquea, ¿no es cierto? Y también estar ocasionando una complicación, ¿sí? Puede existir también las perforaciones, ¿sí? A nivel de lo que son el esófago, a nivel del estómago, ¿sí? En los casos que hay úlceras es más preocupante, igual hay que tener cuidado. También se pueden llegar a formar úlceras, ¿sí? Estenosis esofágicas, fístulas, ¿sí? Eh, Puede haber casos de hipoxia también, ¿sí? Entonces, todas estas son algunas complicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que se pueden evitar muchas de estas, sí, porque es al manejo, sí, que vamos a ir viendo más adelante también. Aquí están algunas fotografías de lo que serían los materiales para la sonda nasogástrica. Sí, en esta se ve mucho más clara y vamos a ver que vamos a necesitar unas gasas, ¿sí? Compresas o en algunos casos se utilizan unas toallas, ¿sí? O compresas que pueden utilizarlas igual como tipo toallitas. Vamos a necesitar un vaso con su sorbete y con su agüita. Vamos a necesitar también el fonendoscopio, vamos a necesitar un par de guantes, ¿sí? Que en este caso pues pueden ser guantes de manipuleo, no se necesita estrictamente el de estéril, ¿sí? Porque es un procedimiento limpio. Luego vamos a necesitar también una jeringa, ¿sí? Que puede ser, en este caso, en algunos casos menciona de 20 cc, 10 cc, ¿sí? O en algunos casos, pues utilizan otro tipo de jeringas de acepto, perdón.
vamos a necesitar nuestros adhesivos. Aquí ven, en este caso se utiliza el micropor frecuentemente, ¿sí? No se utiliza ni el esparadrapo y en algunos casos utilizan también el transport, pero con mayor frecuencia utilizan el micropor. Bien, vamos a necesitar también una riñonera. Sí, nuestra bolsa de desechos y para tener todo a ir necesitando. Dentro de estos materiales vamos a hablar ahora de lo que serían las sondas. Como ven en la imagen, aquí hay varias imágenes, tenemos lo que serían las sondas Levin, hay también lo que son las sondas Salem, ¿sí? Y hay otro tipo de sondas que son las perdón la pronunciación, Blakemore, ¿sí? Y cada una de estas tiene diferentes funciones, ¿sí? Esta, por ejemplo, que ven aquí con 3 vías, la rojita, ¿sí? Que tiene 2 balones, es específicamente, por ejemplo, para casos en los cuales hay hemorragias, sangrados que presentan coágulos, pero a nivel, en este caso, del esófago, ¿sí? O también puede ser a nivel de lo que es el estómago. Las de Levin y las de Salem, las de Levin se caracteriza porque tiene una sola vía, una sola luz, ¿sí? Las de Salem ya tiene 2, ¿sí? Y pueden ser utilizadas también. Bien, vamos a ir viendo primero las partes. Como ven en la sonda de Levin, menciona ya las partes de las sondas, ¿sí? En este caso, como hemos dicho, tiene 2 luces, pero puede tener una sola. También tiene lo que son las marcas, ¿sí? Que nos van a permitir medir la longitud. En el caso de la sonda Levin, sí, en estas vienen aproximadamente cada 10 centímetros. Pueden empezar a los 46 centímetros de distancia y de ahí ir avanzando, ¿no? 56, 66 o en todo caso 47 y que en algunos casos menciona, y cada 10 centímetros va a ir avanzando y esto también nos ayuda con la medición, ¿sí? Viene por diferentes colores. La sonda Levin generalmente viene del 10 French al 20 French. Cada French es igual a 0,33 milímetros, ¿sí? Y esto también nos hace referencia a lo que sería el diámetro, ¿sí? Generalmente las sondas 10, ¿no es cierto?, son pediátricas, pero para el uso rutinario normal llegan a utilizar en los adultos, ¿no es cierto?, desde lo que sería el 14, 16 hasta el 20. Bien, ahora también hay diferentes materiales de los cuales están hechos las sondas nasogástricas. Pueden estar hechos de polivinilo, ¿sí? Las de polivinilo no se recomienda mucho y en realidad ya no se recomienda el uso tampoco de estas. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el pH, ¿sí? Cambia, ¿sí? Y se empieza a endurecer mucho más rápido. Entonces esto va a ocasionar mayores lesiones, va a ocasionar úlceras, ¿sí? Necrosis y esto progresivamente, ¿no es cierto? Y también hay los casos de perforaciones. Generalmente este tipo de sondas están 7 a 14 días, ¿sí? No es más su uso, generalmente se limitan estos a una semana como máximo y ya. Luego tenemos las de poliuretano y las de silicona, ¿sí? Estas dos son las que duran más tiempo, pero como ven aquí las crucecitas de más, el que más se está utilizando es el poliuretano. ¿Esto por qué? Porque la de silicona es mucho más costosa, ¿sí? Ahora el de poliuretano generalmente pues están entre 2 a 3 meses su duración, las de silicona 3 a 6 meses, pero se recomienda en ambos casos si tienes que hacer una evaluación y el cambio puede hacerse incluso cada mes, dependiendo, cada 30 días en algunos casos. Pero, como les digo, en relación a lo que sería el costo y el tiempo de duración, generalmente están utilizando el de poliuretano. Ahora, hay algunos cuidados que tenemos que tener con relación a las sondas nasogástricas, ¿sí? Es importante que al momento de nosotros terminar, ¿no es cierto?, de haber introducido todo, hemos hecho la fijación de la sonda, siempre coloquemos la fecha, ¿sí? Fecha y hora en la cual se está colocando esta sonda. En algunos casos incluso solicitan iniciales del personal que ha colocado, pero lo más importante es colocar la fecha y la hora, ¿sí? Esto tiene que estar registrado para que nosotros sepamos cuánto tiempo está el paciente con esta sonda, ¿sí? También evaluar si ya necesita o requiere cambios, ¿no es cierto? Es importante también estar al pendiente de lo que sería la fijación y la ubicación de la sonda, ¿sí? Si está bien fijada, si está bien ubicada, si se ha movido, ¿sí? La sonda, esto es importante también tomarlo en cuenta. Tenemos que evaluar también la piel de la nariz, la boca. Generalmente es importante también hidratar los labios porque cuando están con esta sonda tienden a respirar más por la boca, ¿sí? Que por la nariz. Entonces, hay resequedad, ¿sí? Va a haber resequedad también a nivel de lo que sería en la boca, ¿sí? Entonces, también es recomendado hidratarles. En este caso, hay que ver las fosas nasales, las lesiones que puede tener, ¿sí?
si están irritadas, ¿no? Y también hay que tener un cuidado de limpieza, ¿sí? De la zona nasogástrica, no puede permanecer sucia, ¿sí? Podemos agarrar algodón húmedo, ¿sí? Y proceder a limpiar también la sonda nasogástrica. Ahora, ¿cómo vamos a retirar lo que sería la sonda nasogástrica? La sonda nasogástrica, pues hay que hacer un lavado de manos. Siempre hay que hacer un lavado de manos. En este caso vamos a hacer un lavado de manos clínico. Nos calzamos los guantes. El paciente va a estar en posición Fowler, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es primero pinzar o tapar la sonda nasogástrica, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de fugas. Vamos a retirar lo que es la fijación que tiene en la nariz, ¿sí? Y en este caso vamos a proporcionar también papel higiénico al paciente para que al momento de retirar la sonda el paciente pueda limpiarse, ¿sí? Porque va a salir ahí las secreciones, el moco que está ahí, entonces todo eso va a limpiarse el paciente. Y para el momento de retirar la sonda es importante que se le pida una respiración profunda al paciente, pero que al momento de expirar sea una expiración calmada y lenta, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es, al momento de que eso hace el paciente, pues retirar rápidamente también la sonda, ¿sí? Eh, y posteriormente se realiza la higiene de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Algo que tenemos que tener en cuenta y cuidado dentro de todo esto y que no está en las diapositivas es que hay una complicación muy frecuente, es cuando el paciente genera, y es ocasionada por el paciente, cuando no se le da una explicación clara al paciente de lo que se le va a realizar, el paciente puede ser un paciente bastante histérico, ¿sí? Y el paciente puede tender a querer jalarse la sonda, ¿sí? Porque es molesto. Entonces, el paciente cuando llega a jalar la sonda puede ocasionar también epistaxis por lesiones a nivel de lo que sería la mucosa, ¿sí? A nivel de lo que sería la mucosa nasal, lesión a nivel de los vasos. Entonces, eso es algo importante que tenemos que nosotros controlar, dándole una buena explicación a nuestro paciente y procurando que él también pueda estar ocupado y explicándole que no realice este procedimiento, porque esas serían las complicaciones que va a tener. Entonces, esto sería en cuanto a sonda nasogástrica. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Yo, doctor, Dime. buen día. Pasa, por ejemplo, nosotros que cuando nos resfriamos, el orificio nasal se cierra, entonces cuando tenemos la sonda nasogástrica y existe una congestión del canal nasal, ¿podría lograr tapar la sonda o la sonda es lo suficientemente dura para evitar eso? La sonda es muy dura para evitar eso. No podría ocluirlo la sonda, no podría colapsarlo la sonda. ¿Ya? No podría. Ya, doctor. Doctor, ¿y qué pasaría con los tabiques desviados? Lo bueno es que se desvía a un solo lado, es decir, o a la derecha o a la izquierda. Y si ustedes ven dentro del protocolo, se verifica cuál de las narinas, fosas nasales, está más permeable. Entonces se pone por ese lado. Entonces sería el lado que no está desviado el tabique. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, hasta que estén pensando algunas preguntas, vamos a ver una disección de un cadáver que hemos hecho para más o menos entender cómo se hace, cómo es el paso de la sonda nasogástrica a través del paciente. Vemos ahí la disección de la mitad del cadáver, resultando el esófago. Ahí abajo está el esófago. Y ven que es un orificio, un tubo virtual, es decir, solamente se abre cuando pasa alguna estructura. Entonces tenemos el paciente y ponemos una de las ahí. Si ustedes observan antecitos, aquí, la entrada es hacia arriba, pero después es totalmente recto. Es decir, casi a 90 grados tienen que mantener después. Entonces, mire, se pone y se pasa. Se pasa con calma, unos 8 a 10 centímetros para que llegue a la nasofaringe.
en su entrada a la orofaringe. En esta parte hay casi unos 90 grados, ¿verdad? Entonces hay un poco de resistencia y molestia para el paciente. Además que es esta área sensible, va a empezar a tener náuseas y tos. Entonces hay un poquito de paciencia para colocar en esta parte. Una vez que llegas a la orofaringe, vas a pedirle al paciente que tome agua. ¿Para qué? Para acá, en el constrictor superior de la faringe, se abra y puedas tener paso hacia el esófago, porque si no, está cerrado y va a salir la sonda por la boca. Entonces le pide que degluta y ahí, cuando deglute, pasa directamente la sonda hacia el esófago. ¿Ven? Ahí. Una vez que pasas esta parte de los 90 grados y la pinza de Jackson acá, que es el constrictor superior de la faringe, ya no hay más stop en todo el trayecto. Miren, continúas, continúas, ya no hay más obstrucciones. Entonces pasa todo el esófago. Ahí hasta llegar al estómago. Y ahí se ve cómo llega al estómago, ¿verdad? Entonces, hay partes que son más difíciles de colocar, la sonda, y otras partes que son fáciles. Es decir, se empuja y fácilmente se coloca. Otro video, vamos a ver sonda nasogástrica en un paciente. Es verdad que es en posición Fowler y semi-Fowler y se puede colocar la sonda, pero la más adecuada, más fácil de colocar es paciente sentado, con el mentón más cerca del esternón, no hiperextendido. Entonces ahí vemos, se coloca suavemente, ahí da molestias. Se le da agua y se le pide que trague. Cuando la paciente traga, pasa fácilmente la pinza de Jackson y introduces el 100% de la sonda. Que vamos a ver cómo se marca, cómo se hace el proceso. Ahí. Entonces, arriba, recto, recto y hasta la marca. Miren, ahí recto hacia ahí atrás. Ahí hacia atrás, ¿ven? No es hacia arriba, es recto. La verdad, hay que tener un poco de paciencia, control mental para participar de esta práctica, porque fácilmente te desencadena falta de aire, tos o incluso vómitos. Entonces, nosotros tenemos que poder controlar esa parte. Es más fácil colocarla sentada. En la gran mayoría de los pacientes los colocamos en posición de Fowler o semi-Fowler. Bueno, vamos a ver un poco los materiales. Idealmente, los materiales que colocan, digamos, en otras instituciones, no es tan necesario. Tenemos el protector facial, que ahora por el COVID utilizamos. Los guantes no necesitan ser estériles. Guantes de exploración bastan. Y una bata para que si vomita, tose, puedas sacarte la bata.
Después de esto, tenemos la sonda nasogástrica. La más utilizada es la tipo Levin. Dos productos, un vasoconstrictor nasal que sirve para evitar la epistaxis y un anestésico bucal para colocar la sonda. Entonces, ahí, eso se utiliza idealmente. Nosotros no necesitamos, no hay muchos epistaxis y también el control suficiente de nuestros pacientes permite colocar la sonda. La lidocaína en gel y un vaso con agua, con una bombilla para deglutir, unos campos, jeringa, estetoscopio, tela adhesiva y aspirador si es que fuera necesario. Paciente de cúbito dorsal, se verifica cuál de las narinas o las fosas nasales está permeable, respira, se mide desde el lóbulo de la oreja a la punta de la nariz, de la punta de la nariz hasta el apéndice sifoides. Se marca con tela adhesiva, se lubrica la punta, está muy hiperextendido el cuello. No olviden que la triple maniobra de Jafar para vía aérea es hiperextender el cuello. Entonces, en esta posición estarías facilitando el paso de la sonda hacia la vía respiratoria. Entonces, vas a tener problemas. Entonces, mejor el mentón más pegado al esternón. No olviden eso. Se pone un poco hacia arriba, teniendo cuidado con los cornetes y los meatos, porque es muy delicado en esa zona. Suavemente pones. Llega al orofaringe, le das un poco de agua. En este caso, como este echado no puede tomar mucha agua, basta una jeringa. Y solo suficiente para abrir la pinza de Jackson. Apenas abre traga, se abre la pinza de Jackson. Traga y ves, se abre la pinza de Jackson y entras esófago. Y de ahí, una vez que estás en esófago, rápidamente vas introduciendo. Introduces, hasta llegar a estómago. A veces la sonda se apoya en esta parte y tiene sensación de falta de aire, pero es imposible que la sonda en un paciente consciente entre a la vía aérea, porque ustedes cuando se atoran con una partícula de saliva, tosen, ¿no ven? Imagínense una sonda. Una vez que ha llegado a la marca la sonda, se verifica su posición final. 4 formas hay para verificar. Una, colocas en un vaso para ver si hay burbujeo. La segunda, das un golpe de aire auscultando el epigastrio. Entonces auscultas el epigastrio y escuchas. Tercero, aspiras contenido gástrico. Y cuarto, sacas una radiografía. En la radiografía, si ustedes observan, vamos a ver que la sonda está por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Entonces está en posición de estómago. Principalmente se saca radiografía porque a aquellos que vamos a dar nutrición enteral, pacientes inconscientes, entonces hay que asegurarnos de que esté en estómago. En los pacientes inconscientes puede ir la sonda a la vía aérea, porque están inconscientes, ¿ya? En los niños también. Así que se saca una radiografía antes de empezar la nutrición. ¿Cómo se asegura? Una tela con forma de pantaloncillo se coloca en el dorso de la nariz y se pega alrededor de la nariz. Las complicaciones desde epistaxis, dolor de garganta, dolor de faringe, hasta complicaciones graves como broncoaspiración, falsas vías e incluso sonda nasocerebral. Solamente aparecen complicaciones graves. Aquí está la sonda, ¿no? Solo aparecen complicaciones graves cuando tú pones la sonda cuando hay una contraindicación absoluta. Es decir, es una grave equivocación.
Hay también la posibilidad de poner sonda orogástrica. Especialmente se utiliza orogástrica en niños e infantes. Veamos. Que es un neonato prematuro, el cual debemos de tener mucho cuidado. Tenemos nuestra sondita que se va a colocar, nuestra jeringa para la comprobación de que la sonda esté bien colocada, y una gasita necesaria para ver si hay secreciones y de repente no es humedecer al bebé. Bueno, primeramente vamos a medir hasta dónde va a ingresar la sondita. Se mide de la punta de la nariz hasta el óvulo de la oreja y luego hasta por debajo 2 centímetros del apéndice exclusor. A esta altura hacemos nuestra marca. Tengo yo un esparadrapo cortadito, el cual voy a hacer mi marca para saber hasta dónde voy a introducir la sonda. Luego tomo la cabeza del bebé y rápidamente empiezo con la inserción. Esta inserción se hace rápida, suave, porque despierta un reflejo en el bebé que le podría producir náuseas, vómitos. Entonces, luego que ingresa, como se dan cuenta, aquí ingresa rápidamente. Hasta ahí, hasta donde está la marca. Luego vamos a ver si que la sonda está bien, se encuentra en el estómago. ¿Y cómo comprobamos que la sonda se encuentra en el estómago? Con esta jeringuita voy a jalar y si se dan cuenta sale secreción láctea con jugo gástrico del bebé. Entonces esto nos quiere decir que la sonda está muy bien colocada y yo ya puedo fijar la sonda. Bueno, para fijar la sondita primero hago mi glan acá para que no siga saliendo la secreción gástrica. Esparadrapo, tomo el esparadrapo y De esa manera se coloca la sonda orogástrica, especialmente en niños. Una vez que la sonda está colocada, ¿cómo se retira la sonda? Se da un papel, un pañuelo a la mano del paciente, se agarra con la mano izquierda y la mano derecha se pone debajo de la sonda. Se pide al paciente que inspire y durante la expiración prolongada se retira a una velocidad constante. Y agarrarlo. Entonces no es difícil el realizar el retiro de sonda nasogástrica. ¿Alguna duda, pregunta en relación a la sonda nasogástrica? Doctor, tenía una duda. ¿Para qué se usa el aspirador? ¿O cómo se lo usa? A veces los pacientes cuando están para protección de la vía aérea tienen contenido gástrico. Entonces cuando le estás poniendo tienen náuseas o incluso a veces vomitan, especialmente los que están bajo los efectos de alcohol. Entonces para eso usas para aspirar y no se broncoaspire durante tu procedimiento. ¿Y el aspirador se queda en la boca o se reintroduce a la faringe? No, en la boca nomás, lo más adentro que puedas, ¿no? No introduces mucho. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más?
Bueno, ¿alguien puede leerme los objetivos de aprendizaje de sonda vesical? Saraí, lee. Sonda vesical. Objetivo general, que los estudiantes tendrán la habilidad para realizar con eficiencia y eficacia en la colocación de sonda Foley. Objetivos operativos de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de conocer la definición, indicaciones y contraindicaciones del procedimiento. Conocer los materiales del procedimiento de colocación de sonda Foley. Señalar la importancia de una adecuada evaluación y preparación del paciente previo al procedimiento. Conocer anatomía de la región genital masculina y femenina. Señalar las diferencias técnicas en el procedimiento femenino versus masculino. Describir otras técnicas relacionadas con el tema. Realizar de manera eficiente y eficaz la instalación de sonda Foley. Bueno, muchas gracias. Voy a pasarte Heidi. Y eres anfitrión, puedes compartir. Bien. Bien. Vamos a empezar con lo que sería ahora sonda Foley. Antes de entrar a todo lo que es el repaso al tema de sonda Foley, vamos a hacer un repaso anatómico, ¿sí? Esto es importante que lo podamos tener en cuenta porque si nosotros no conocemos la parte básica de la anatomía, podemos llegar a causar muchas complicaciones a nuestro paciente, ¿sí? En el caso de las mujeres es importante tomar en cuenta, ¿sí? Su anatomía, como ven aquí, tenemos lo que sería la parte de los labios mayores, los labios menores, el clítoris, ¿sí? Tenemos lo que sería la uretra, que es por donde va a ingresar la sonda, ¿sí? Y esto de aquí, que sería la vagina, ¿sí? Es importante tomar en cuenta todo esto para no introducir la sonda por la vagina o no intentar introducir también a nivel del clítoris, ¿sí? Que son complicaciones frecuentes que puede existir porque no logran ubicar el orificio, ¿ya? Luego vamos a ver también corte, ¿sí? Lo que sería la anatomía del varón. En este caso, ustedes pueden ver, aquí está lo que sería el pene, el glande, ¿sí? La uretra va a estar a este nivel, ¿sí? Aquí están sus testículos y vamos a tener dentro de la uretra, es importante que tomemos en cuenta que hay 3 porciones de la uretra. La porción más sensible es la parte de la uretra esponjosa, ¿sí? Tenemos la uretra prostática, tenemos la uretra esponjosa y también esta es la que, bueno, en la que suele ser más delicada y en la que más perforaciones pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces esta es la que más tenemos que enfocarnos. Luego vamos a tener también la vejiga, ¿ya? Como ustedes ven en la imagen. Ahora hay algunas características básicas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, es el largo en relación a la uretra. La uretra masculina, como sabemos, es mucho más grande que la uretra femenina. La uretra masculina tiene una dimensión, bueno, mide aproximadamente de 16 a 25 centímetros, ¿sí? En cambio, la uretra femenina puede llegar a medir entre 4 a 6, o en algunos casos 7 centímetros, ¿sí? Pero es más chiquitita, ¿ya? En relación al grosor, de la uretra masculina es menor y de la uretra masculina es mayor. Las curvaturas, como ven, hay 2 curvaturas en la uretra masculina, por eso tiene como una forma de S, ¿sí? Una forma de S. Y en la uretra femenina no hay ninguna curvatura. La desembocadura, habíamos dicho que la uretra del glande, la uretra desemboca, ¿no es cierto?, en la punta del glande, y en el caso de la uretra femenina va a desembocar entre lo que sería el clítoris, ¿sí?, y el canal vaginal. Aquí está la uretra, ¿sí? Y es por ahí donde nosotros tenemos que introducir. Bien, una vez que tenemos este repaso anatómico, vamos a ir a lo que sería la definición, ¿sí? ¿Qué es o de qué trata esta sonda Foley, ¿sí? El sondaje vesical, ¿sí? Es una técnica nuevamente invasiva que va a consistir en la introducción de una sonda, ¿sí? También es flexible, hasta lo que sería la vejiga, a través de lo que es el meato uretral, en este caso femenino, masculino, con el fin de establecer una vía de drenaje, ¿sí? Temporal, permanente o intermitente. Y de acuerdo a estos tiempos también vamos a utilizar diferentes tipos de materiales, ¿sí?
Entonces tenemos una vía de drenaje que va y nos va a dar una comunicación también, ¿sí? Que va desde lo que sería la vejiga al exterior con fines tanto diagnósticos como terapéuticos, y estos vamos a verlo también más adelante. Tipos de sondas de acuerdo a su composición, ¿sí? Según su composición tenemos de 3 tipos de materiales, en este caso puede ser el látex, la silicona y el PVC o el cloruro de polivinilo, ¿sí? En el caso del látex es bastante frecuente su uso, ¿sí? Pero ¿cuáles serían algunas de las complicaciones que puede tener esto? Las alergias, ¿sí? Hay personas que son alérgicas al látex, por lo tanto este tipo de personas no puede utilizar sondas de este material, sí tendría que utilizar una sonda de silicona u otro material. Ahora, en relación a su duración, ¿sí? No dura mucho tiempo, generalmente está aproximadamente unas 2 semanas, aquí menciona 15 días, ¿sí? Y son utilizados como sondajes hospitalarios, posoperatorios, ¿sí? Donde no permanecen durante mucho tiempo. En el caso de las siliconas, es un material mucho más resistente, ¿sí? Y es el material que tiene mayor biocompatibilidad. Y bien, en este caso, el tiempo también en el cual va a permanecer o va a durar es mucho más amplio, ¿sí? Es mayor. En algunas literaturas menciona que puede ser hasta 90 días, ¿sí? Que puede estar tranquilamente en la silicona. Pero vamos a ir viendo que hay que hacer evaluaciones en estos casos y también cada cierto tiempo se requiere ya un cambio, ¿sí? De este tipo de materiales. Pero no se olviden que es el que tiene mayor biocompatibilidad. Bien, luego tenemos el PVC, que son también conocidas como las sondas de Nelaton, ¿sí? Estas generalmente se le utiliza para cateterismos intermitentes, ¿sí? Para diagnóstico, terapéuticos, porque no permanecen durante mucho tiempo, en este caso. No es recomendado que permanezcan durante mucho tiempo también. Y hemos visto esto, este mismo material, ¿sí? En las sondas nasogástricas, ¿sí? Entonces, tendríamos estos 3 tipos de materiales. Bien, luego tenemos según su tiempo de duración, que pueden ser sondas que permanecen por larga duración, sonda permanente de corta duración y una sonda intermitente, ¿sí? El de larga duración con una duración mayor a 30 días, ¿sí? El de corta duración menor a 30 días y el sondaje intermitente, pues que está aproximadamente horas nada más, ¿sí? Se cambia en este caso cada 6 a 8 horas, ¿sí? Y es el principal tratamiento, como mencionan aquí, de la incontinencia. Bien, luego tenemos aquí según su calibre, las ondas igual se clasifican y se basan en lo que sería la escala francesa. French, ¿sí? Un French es igual a 0,33 milímetros, ¿sí? De circunferencia. ¿Y de qué va a depender que nosotros elijamos un tipo de sonda u otro? Depende de la edad del paciente, de la dimensión del paciente, ¿sí? Y del caso clínico también del paciente, ¿sí? Y dentro de esto también tenemos que ver cuánto tiempo va a estar el paciente con esta sonda, ¿sí? Dependiendo de esto también elegimos también qué material, ¿sí? Qué tipo de sonda en este caso vamos a utilizar. Ahora, dentro de los diámetros recomendados, ¿sí? De acuerdo a la edad y al género, en mujeres se recomienda de 14 a 16 French. En hombres se puede utilizar de 16 hasta 20, 22 French, pero aquí hay una variación. Generalmente cuando son por primera vez que se les pone en este caso a los varones, también se llega a utilizar uno de 14 o de 16 French, ¿sí? Porque como hemos visto, es mucho menor también el diámetro. Luego en los casos pediátricos se van a utilizar mucho más pequeños, de 5 a 12 French, ¿sí? En los neonatos también hay diferentes dimensiones que nosotros vamos a ir viendo. Y esta es una escala, aquí ustedes van a ver la escala francesa y en base a esto tienen el diámetro, ¿sí? Aproximado, diámetro externo, diámetro interno y la longitud de las ondas también. Aquí están las sondas Foley, ¿sí? Como ven, hay de 2 vías, de 3 vías y esta es la sonda Nelaton, ¿sí? Vamos a empezar con esta Nelaton, ¿sí? Como ven ustedes es más rígida, puede haber de 2 materiales, ¿no? Uno que es un poco más rígido y otras que son más flexibles, pero se caracteriza porque igual tiene una sola luz, ¿sí? La sonda de Nelaton. En cambio, las sondas Foley y otro tipo de sondas también que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Pueden llegar a tener 2 luces, ¿sí? O hasta 3 vías o luces, ¿sí? Como ven aquí, uno es, por ejemplo, para que puedan inflar el balón, ¿sí? Este es para colocar con la bolsa colectora, ¿sí? Con el embudo colector. Y en el caso de que tenga 3 vías, sí puede ser para introducir, sacar líquidos de la vejiga, sí, en casos de que existan también hemorragias. Entonces, para esos casos se utiliza lo de 3 vías, sí, para irrigaciones y todo aquello. Entonces tenemos de esta forma, Nelaton, una sola vía, una sola luz, la Foley, que tiene 2 luces, sí, y las que tienen de 3 luces también, pero que ya son para irrigaciones, que son también para
los casos en los que habíamos dicho que puede haber sangrado, hemorragias, ¿sí? Hay diferentes puntas y estos generalmente son utilizados, ¿sí? Para pacientes prostáticos, ¿sí? Aquí está la de Mercier, la del Nelaton, ¿sí? La de Tiemann o pico de pato, ¿sí? Y estos, dependiendo cada uno de ellos, vamos a ir viendo más adelante que se utilizan ya sea posoperatorios de casos prostáticos, ¿sí? En los casos que se presentan también puede haber coágulos. Entonces, generalmente son enfocados a este tipo de pacientes, las otras sondas que hemos mencionado. Aquí están las dos características, bueno, las dos más conocidas, en este caso la Foley, como habíamos mencionado, tiene su balón, algo que no hemos mencionado dentro de esto, de la característica de este tipo de sondas, es este balón que presenta, ¿sí? Este balón se va a enclavar, ¿sí? Se va a fijar bien a nivel de lo que sería la salida de la vejiga, ¿sí? Y esto pues va a bloquear y a través de esto pues solamente va a salir por la sonda, ¿sí? Por este conducto. Entonces esto nos sirve para hacer el encajamiento o el enclavamiento a nivel de lo que sería el cuello de la vejiga. Bien, aquí está, que pueden ser rectas, ¿no es cierto? 2 o 3 vías, algunas indicaciones dentro de esto, está lo que sería el vaciado vesical, sondajes permanentes, ¿sí? Sin sospecha de patologías urinarias, ¿sí? Y como hemos mencionado, los de 3 vías se puede utilizar en casos en los que se presenten hematurias también. Estas son las de Nelaton, que hemos dicho que generalmente son semirrígidas, en algunos casos menciona también que hay de materiales un tanto más flexibles, ¿sí? Y no tienen sistema de fijación en este caso. Son, como hemos dicho, para ya sea sacar muestras, ¿sí? Vaciar la vejiga, algo que no nos vaya a hacer que el paciente esté con mucho tiempo con este tipo de sondas, ¿sí? 6 a 8 horas aproximadamente. Luego tenemos estas que ya hemos mencionado, Tiemann, ¿sí? Mercier, Dufour, Fossil, sí, que como ustedes se fijan en la parte de indicaciones, generalmente son pacientes prostáticos, ¿sí? Esto, por ejemplo, la de Mercier, se utiliza después de la resección de un adenoma prostático, ¿sí? Hay otro, por ejemplo, el de Folicil, ¿sí? Son para posoperatorios de prostatectomía radical. Ahora, dentro de estos también hay otros que, como ven ustedes, se utilizan en casos, por ejemplo, de un lavado, ¿sí? El de Cavalier se utiliza en casos de los que hay ya circuito en realidad de lavado, ¿sí? Son pacientes que ya tienen hematuria. Y cada uno de estos tiene sus diferentes funciones, pero los más frecuentemente utilizados es la sonda Foley que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las indicaciones para lo que sería la sondaje vesical, en este caso la sonda Foley, pues está uno, la retención urinaria, que puede ser aguda o crónica, ¿no es cierto? Una obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? Hiperplasia prostática, también está drenaje de una vejiga hipotónica, ¿sí? Dentro de esto la vejiga neurogénica, ¿sí? Antes y después de una cirugía pélvica, ¿sí? En realidad no solamente son cirugías pélvicas, se puede utilizar como pre o posoperatorios, ¿sí? Por aquí hay algunos ejemplos, cirugía pélvica en pacientes con cirugía urológica. Si ustedes ven aquí también hay, por ejemplo, el vaciamiento de la vejiga durante el parto, ¿sí? O previo al parto, ¿sí? Pacientes en estados preoperatorios, como hemos mencionado, para medir los volúmenes urinarios, ¿sí? Justamente uno de los objetivos es eso, ¿no? Durante la cirugía también. Obtener orina no contaminada, ¿sí? Irrigación de la vejiga, en los casos de hematuria que ya hemos mencionado también, estudios del tracto genitourinario, ¿sí? Para el manejo de incontinencia urinaria y también se puede utilizar en aquellos pacientes, por ejemplo, que realizan quimioterapias a nivel de la vejiga, introduciendo directamente el medicamento a través de estas sondas, ¿sí? Entonces sería una quimioterapia directa en este caso. ¿Cuáles serían algunas contraindicaciones de lo que sería el sondaje vesical? También tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas está, por ejemplo, que presente anormalidades anatómicas de la uretra que pues obviamente no nos van a dejar pasar el catéter. Y lo segundo, y que es muy importante, es en caso de pacientes que estén traumatizados, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, puede ser un trauma perineal, puede ser una fractura de pelvis, y en el que se sospeche, por ejemplo, una lesión uretral. Se dice que la fractura de pelvis generalmente está acompañada en un alto porcentaje con una lesión uretral. Entonces, siempre tenemos que revisar en cualquier paciente que venga con fractura de pelvis y un trauma perineal, debemos revisar a nivel de la uretra si existe alguna lesión. ¿Sí? Tenemos que comprobar, bueno, esto se comprueba por la presencia de lo que sería sangre a nivel del meato o del orificio externo, ¿sí? De la uretra, y un desplazamiento prostático también al examen rectal que se le va a realizar y al observar también hematomas perineales. Entonces, estas tres características pues nos hacen sospechar y automáticamente es una contraindicación absoluta siempre y cuando haya una lesión uretral, ¿sí?
Ahora, hay contraindicaciones relativas también, como la infección del tracto urinario, pacientes con diabetes mellitus que están inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, ¿no es cierto? En los cuales puede haber mayores complicaciones, puede llegar incluso el tracto, la infección, ¿no es cierto?, a nivel de los riñones, ¿sí? Entonces, por eso es que también tienen contraindicaciones, pero estas son relativas, ¿sí? Algunos signos de lo que sería la fractura de pelvis, ¿sí? Evidencia de la ruptura de la uretra, que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? En este caso, sangre en el meato uretral, hematoma escrotal y la próstata alta, ¿sí? Esto a través de lo que sería el tacto rectal, que hemos mencionado también. Ahora, algo que igual nos hace evidenciar que hay una fractura sería, en este caso, como ven en la imagen, hay una diferencia en el largo de los miembros inferiores, ¿sí? No están los dos paralelos e iguales, ¿sí? Uno está más grande y otro está más chico. Entonces, esto también nos alerta y dice es una fractura de pelvis. Y si hay una fractura de pelvis, no nos olvidemos que está muy relacionado, nuevamente repito, con lo que serían las lesiones a nivel de la uretra. En los casos de complicaciones, tenemos lo que sería la perforación uretral, ¿sí? Que sería la falsa vía o vesical. ¿Ya? Tenemos infecciones urinarias, como hemos mencionado. La infección urinaria es de las más frecuentes que podemos tener en las complicaciones de la sonda Foley, ¿sí? La retención urinaria por obstrucción de la sonda, hematuria ex vacuo. Esta hematuria ex vacuo generalmente es ocasionada por el operador, en este caso por nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que está, ¿no es cierto?, conteniendo durante mucho tiempo la orina en su vejiga. Nosotros le introducimos la sonda y dejamos que se vacíe a chorros, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ocasionar que al empezar a dejar de contraerse la vejiga, sí empieza a haber lesiones y pues vamos a tener esta hematuria ex vacuo. Lo que se debe hacer en estos casos es esperar, ¿sí? Podemos colocarle la sonda, podemos clampear, ¿no es cierto? Cerrar en este caso, y de a poco, en algunos casos mencionan que de 100 a 200 cc, ¿no es cierto? Se puede ir liberando lo que sería la orina para evitar justamente este tipo de complicaciones que es la hematuria ex vacuo, ¿sí? Y se lo hace generalmente en pacientes que vemos que tienen mayor a 500 cc, ¿sí? Reteniendo también. Las uretritis, que son también frecuentes, incomodidad del lado del paciente, es una de las complicaciones también. Infecciones renales, como habíamos mencionado, lesiones cutáneas, esto generalmente también sucede en aquellos pacientes que lo tienen durante mucho tiempo esta sonda, ¿sí? Van a empezar con erosiones, entonces vamos a tener lesiones cutáneas mayores. Ahora, ¿me pueden prestar 2 trípodes, por favor? Bien, entonces ahora dentro de los materiales, para lo que sería, perdón, dentro de los materiales que sería para la sonda Foley, vamos a tener en este caso, vamos a utilizar, como ven aquí, tenemos nuestra bandeja, sí vamos a tener un material que va a estar con los materiales estériles y va a estar con la bandeja, y otro que pues está fuera de esta, ¿sí? Dentro de estos tenemos lo que sería la riñonera, ¿sí? Tenemos el pocillo, tenemos nuestra pinza de transporte, nuestra pinza Foster, o en algunos casos también le dicen Fester, vamos a tener nuestros campos estériles, ¿sí? Todos estos materiales están estériles. También tenemos lo que serían nuestras torundas, ¿sí? De algodón que pueden tener. Vamos a tener gasas, ¿sí? Pero estas gasas y estas torundas generalmente pueden venir en manga mixta, o sea que está externo a esta bandeja, ¿sí? Y pues una vez que nosotros estemos en la parte de la preparación de todos los materiales, directamente una vez abierta esta bandeja, pues vamos a vaciar ahí mismo, ¿sí? Así que esto ya no estaría dentro de la bandeja. Por fuera de la bandeja tendríamos los materiales que vemos en la imagen inferior, ¿sí? Tenemos una jeringa que puede ser de 20 o de 10 cc también. Tenemos un lubricante, ¿sí? Que vamos a utilizar aquí también la lidocaína. Tenemos nuestros guantes estériles, que es muy importante esto. En este caso sí se utiliza guantes estériles, ¿sí? Vamos a tener como adhesivos de fijación también a lo que sería el micropor, ¿sí? Vamos a tener nuestra sonda Foley, ¿sí? Nuestra bolsa colectora, que es importante también. Vamos a tener, vamos a acomodar, ¿no es cierto?, todos nuestros materiales. Vamos a tener lo que sería una bolsa o un recipiente de desechos, ¿sí? De basura y bueno, creo que esos serían todos los materiales en relación. Y las soluciones antisépticas también, que no se ve en la imagen en este caso. Creo que se ve, pero está chiquitito. Entonces no está un poco cortada la imagen. Pero son las soluciones antisépticas, la que más utilizamos en este caso sería la clorhexidina, ¿sí? Esta estaría dentro de los materiales que vamos a utilizar para la sonda Foley.
Aquí hay otras imágenes, ¿sí? En las que ustedes van a poder verlo como imágenes sueltas. Aquí está la sonda Foley, ¿sí? Aquí está su balón, los guantes estériles que habíamos mencionado. Ahora, como operador, también tengo que protegerme, no se olviden de eso. Ustedes tienen que estar, ¿no es cierto?, con todas las medidas de protección que van a utilizar. En este caso, igual en esta época, ¿no es cierto?, deben utilizar barbijos, deben utilizar sus gorros, ¿no es cierto?, deben estar con el uniforme que ustedes deben permanecer, ya sea pijama, ¿no es cierto?, batas, todas sus medidas de barrera, tanto de protección física que ustedes también deben manejar, ¿sí? Esta es la bolsa colectora, que aquí se ve mucho mejor, ¿sí? Y la sonda Foley también, que aquí está suelta. También aquí están las gasas. Bien, ahora, esto viene anexado, ¿no es cierto?, junto con la sonda Foley, que sería la punción suprapúbica, ¿sí? Básicamente para la indicación, bueno, dentro de las indicaciones suprapúbicas está que la vía transuretral, la que hemos mencionado anteriormente, no sea posible, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muchas veces preguntan qué se puede hacer en los casos en los pacientes que tienen lesiones uretrales y está contraindicado, ¿no es cierto? Una opción es justamente esta, y es hacer la punción suprapúbica, ¿sí? Aquí está traumatismo uretral, prostáticos, ¿sí? Fimosis obstructivas. Ahora, dentro de las contraindicaciones, una contraindicación absoluta es la que no se localice, ¿no es cierto? No localización vesical. ¿Por qué? Porque no se puede hacer a ciegas, ¿sí? Eh, este procedimiento. Entonces, esa es una contraindicación absoluta. Dentro de las contraindicaciones relativas, tendríamos lo que sería la coagulopatía, diátesis hemorrágica, ¿sí? Disfunciones de plaquetas, ¿sí? O pacientes que tengan cáncer pélvico o radiación en dichas zonas. Ahora, dentro de las técnicas, lo que se debe realizar es realizar una limpieza del área, en este caso del abdomen inferior, ¿cierto? Debemos colocar también a nuestro paciente en la posición de Trendelenburg. Como hemos visto, al hablar de la parte de las posiciones, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir que tengamos el área de la vejiga, toda esta área del abdomen bajo, más libre, sin las asas intestinales, ¿no es cierto? Entonces es por eso que vamos a utilizar este tipo de posiciones. Luego, también hay que anestesiar esta área, ¿sí? En la parte abdominal. Vamos a hacerlo desde la línea media, ¿no es cierto? 2 a 3 dedos por encima de lo que sería de la sínfisis del pubis. Para esto utilizamos lo que serían las agujas que se utilizan, ¿no es cierto?, para las anestesias a niveles lumbares, ¿sí? Y vamos a conectarlo con unas jeringas de 10 cc, ¿sí? Ahora, lo vamos a colocar en un ángulo de 30 grados y con respecto a lo que sería la línea vertical, ¿sí? Entre la línea vertical hacemos una línea media, ¿sí? Sin dejar de aspirar hasta que veamos la salida de la orina, ¿sí? Y vamos a aspirar en este caso la cantidad que sea necesaria. Ahora, algunas complicaciones de lo que serían las punciones suprapúbicas serían perforaciones intestinales, justamente por eso no se debe hacer a ciegas este procedimiento también, hemorragias vasculares, ¿sí? Peritonitis o infecciones también que podemos presentar. Eso sería básicamente en relación a lo que sería la sonda Foley. Luego hay algunas imágenes, pero que el doctor vaya mostrando, así que lo vamos a ir viendo de manera rápida. Aquí, como ven, hay diferentes materiales, ¿sí? Una vez que se abre, ¿cierto? Esto es en parte del procedimiento, pero una vez que se abre, ¿no es cierto?, el equipo, aquí se van a ir vaciando todos los materiales estériles también, ¿sí? Ahí están con los campos. Y esto de manera rápida, ¿no es cierto? Ya se realiza, se introduce el enclavamiento, se hace la fijación, y en el caso del varón, igual. En el caso del varón vamos a ir viendo con los diferentes videos igual que hay que romper esas dos curvas que tenemos, ¿no es cierto? Para eso se coloca un ángulo de 90 grados y posteriormente un ángulo de 45 grados, ¿sí? Algo que igual es importante mencionar es que para el momento de retirar lo que sería la sonda Foley, ¿sí? Es importante que realicemos la automatización de las vejigas. ¿En qué tipo de pacientes se debe hacer o la reeducación, ¿no es cierto? Más que todo en aquellos pacientes que son ancianos y en pacientes que están con las sondas mayores a 3 a 5 días, ¿sí? Esto se realiza ¿para qué? Para que nuevamente la vejiga se acostumbre a funcionar por sí sola, sin ayuda en este caso de la sonda, y pues pueda funcionar de manera regular o normal. Para esto lo que vamos a hacer es clampear la sonda, ¿sí? Se va a dejar entre 3 a 4, varias veces se realiza, ¿no es cierto? Tenemos que explicarle al paciente que nos avise cada que tenga ganas de miccionar y también, obviamente, dependiendo del caso, tenemos que darle líquidos, ¿no es cierto? Para que el paciente también tenga ganas de miccionar, también debemos estimularlo, ¿no es cierto? Para que también tenga esa sensación.
Y una vez que el paciente diga que tiene ganas de miccionar, debemos dejarlo abierto por 10 minutos. Puede que las primeras veces no salga a gran cantidad de orina, ¿sí? Pero poco a poco, entre las 3 a 4 veces que vamos a ir realizándolo, ya va a empezar a funcionar por sí solo. Y una vez que nosotros tengamos realizado esto, recién vamos a proceder a retirar lo que sería la sonda Foley. Y eso sería en cuanto a la sonda Foley, doctor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Yo, doctor, no comprendí bien eso de cuando dijo de ex vacua sobre la vejiga. Tal vez me podría volver a explicar. A ver, explícale de nuevo. Ya. En el caso de la hematuria ex vacua, como les mencionaba, es ocasionada en aquellos pacientes, por ejemplo, que están con una retención urinaria durante mucho tiempo, ¿sí? En el libro ustedes han leído que es mayor o igual a 500 cc, ¿no es cierto? Pero llegan estos pacientes, ustedes le introducen la sonda y va a suceder esta hematuria ex vacua cuando ustedes dejen que la orina salga de golpe todo, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes han estado, por ejemplo, con ganas de orinar durante mucho tiempo, ¿sí? Van al baño y liberan todo. Entonces es similar, ¿sí? Solo que en este caso estos pacientes están reteniéndolo bastante tiempo y hay pacientes, por ejemplo, que no pueden orinar durante un día entero, durante 2 días. Entonces, si ustedes dejan que esta orina salga así a chorro, ¿sí? Lo que van a hacer es que al momento de dejar de contraerse, ¿sí? Bueno, al momento de que esté saliendo el chorro, van a empezar a ocasionar lesiones, ¿sí? Estas lesiones van a ocasionar sangrados. Entonces, la orina del paciente va a empezar a salir con sangre, ¿sí? Y esto va a ser por causa no de alguna patología del paciente, es ocasionado por ustedes mismos, ¿sí? Porque están dejando que salga la orina de golpe. Lo que tienen que hacer ustedes para evitar eso, les mencionaba, es que tienen que hacer que la orina salga cada 100 a 200 cc aproximadamente, ¿sí? Cada 100 cc ustedes dejan que salga un poquito y otra vez lo clampean o cierran, ¿no es cierto? Esperan unos minutitos y vuelven a liberar y otra vez va a salir 100 cc. O sea, tienen que hacer que la orina libere de a poquito, ¿sí? Si ustedes lo hacen de golpe, sucede lo que es la hematuria ex vacua. Dale, dale, gracias. Ahora sí. Bueno, entonces es por vaciamiento rápido. Una mucosa distendida se colapsa rápidamente y entonces empieza a sangrar. Un paciente que no tenía sangrado vesical, ¿no? Vamos a ver el procedimiento, la técnica de colocación de sonda Foley. Aquí tenemos una bolsa colectora como materiales que viene estéril. La sonda Foley, que tiene su balón. Agua destilada, tela adhesiva, lidocaína en gel, gasas estériles en la posición. El paciente en decúbito dorsal femenino con las rodillas separadas, talones juntos. Se coloca campos arriba, inferior y 2 laterales. Se realiza asepsia y antisepsia de la zona con una gasa agarras y limpias con DG6. De arriba hacia abajo, del centro hacia afuera. Identificando lo que es los labios menores, el clítoris y el orificio vaginal. Y entre estas estructuras está el meato urinario. Una vez que identificas esas zonas, continúas con la asepsia antisepsia. Arriba. Las veces que sean necesarias. Y se coloca la sonda. En las mujeres 4 a 6 centímetros basta colocar al principio. Y suavemente, bien lubricada la sonda y la coloca. Una vez que empieza a salir orina, vuelves
a colocar 4 a 6 centímetros. Se infla el balón. En esta sonda necesitaba una aguja, por si acaso en otras no se necesita. En esta, por ejemplo, no necesitas aguja. Se coloca. Se tracciona. Se pone el adhesivo a un lado. Y se pega, ¿no? Se aspira para retirar y se saca. Muy sencillo el sacar la sonda Foley y el procedimiento de colocar. En el varón hay algunas pequeñas diferencias. La posición de cúbito dorsal, piernas extendidas, se descubre y se coloca a campos distal, proximal, distal y laterales. Se retrae el prepucio. Y se limpia desde la punta hasta el surco balano prepucial. Miren cómo se toma el pene. No se lo rodea con la mano, solo se toma la parte superior para que esté libre la uretra. Se puede lubricar los 5 centímetros de la sonda y colocar como en la mujer, pero los urólogos, y cuando es difícil el procedimiento, se hace una lubricación de toda la uretra. Se carga en una jeringa 10 cc de lidocaína y se pone toda la uretra con calma. Y se pone a 90 grados. Ahí. 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 Y después hacia adelante. ¿Ven? Para pasar las dos curvaturas. Entonces, primero a 90 grados, pasas la primera curvatura y después jalas el pene perpendicular al cuerpo. Y lo introduces en el varón el 100% de la sonda. Todo. No como en la mujer 4 y 4 centímetros, no. En este 100%. Recién cuando está ahí y sale orina, se infla el balón. Suavemente, no tiene que haber resistencia. Y se tracciona. Ahí. Y listo. Se fija de la misma manera en la parte lateral. Y se lo fija. Ahí. Para retiro, de la misma manera, se sacan los pegamentos de un lado. Se toma la sonda y se aspira todo. Todo el líquido. Y se saca. Y termina el procedimiento. Bueno, estos dos procedimientos son los que tenemos que practicar en las clases que nos faltan, el viernes y el miércoles, porque el lunes es feriado, creo, ¿no? Entonces, esos dos procedimientos tenemos que practicar.